No esperaba que esa tarde tranquila cambiara nada, especialmente no esperaba que cambiaran el sol. Se ponía tras las colinas a las afueras de Portland, tiñendo el cielo de suaves tonos ámbar. La casa se sentía tranquila, demasiado tranquila, esa quietud que solo llega cuando la vida se calma un instante y te da espacio para pensar. Estaba en la cocina, haciendo movimientos habituales, preparando la cena mientras una vieja radio zumbaba suavemente de fondo. Fue el día. Ethan regresó, había estado en la universidad casi un año, y esta era su primera casa de fin de semana en meses, aunque no vivía conmigo a tiempo completo, desde que cumplió 18. Esta casa aún conservaba fragmentos de él, en recuerdos escondidos en rincones, ecos de risas que no me había dado cuenta de que extrañaba tanto aún. Recuerdo el día que llegó a mi vida. Con 14 años, era reservado, estaba furioso con el mundo. No se suponía que reemplazara a nadie, solo era su tutor temporal, una parada temporal, pero, de alguna manera, se convirtió en algo duradero. Ana ahora tenía 22 años. Era más alto, más corpulento, más tranquilo, de una forma que le resultaba desconocida. La cena está lista, grité desde la sala de estar. Entró un momento después, ofreciéndome esa misma media sonrisa que conocía desde hacía años. Nos sentamos uno frente al otro. La mesa que nos separaba se sentía más pequeña que antes. Hablamos de sus clases, sus amigos, la vida universitaria a la que aún se estaba adaptando. Dijo que extrañaba su casa. Fingí que no me oprimía el pecho. En algún momento me di cuenta de la forma en que me miraba Anne. No fue inapropiado. No fue obvio. Anne solo. Más profundo en mí, dije que lo estaba imaginando. La gente cambia. El tiempo cambia nuestra forma de vernos. Es normal. Después de cenar, hicimos lo de siempre en poner una película. Una de esas viejas costumbres que nunca acordamos oficialmente mantener, pero que tampoco abandonamos. La sala de estar brillaba suavemente, los cojines se apretaban, el mundo exterior se desvanecía a mitad de la película. Ethan se acercó más al sofá. No debería haber significado nada, Anne, pero cuando nuestras manos se rozaron, solo por un segundo, sentí algo que me recorrió el cuerpo. No era deseo, nada físico. Algo peor, en conciencia. Retiré mi mano inmediatamente. Mi corazón latía aceleradamente por razones que no podía explicar. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Sí, dije demasiado rápido. Solo estoy cansada. En esa noche me acosté temprano, diciéndome que estaba dándole vueltas a las cosas. Era una adulta, la guardiana, la firme. Cualquier sensación extraña que hubiera surgido debía desaparecer de inmediato. Anne la mañana siguiente ya estaba levantado, sentado a la mesa de la cocina, con una taza de café, como si nunca se hubiera ido. Buenos días, dijo con naturalidad. Anne sonreí, intentando que mi voz sonara normal. Sugirió que diéramos un paseo más tarde, como solíamos hacer cuando era más pequeño. Dudé, pero luego acepté. No tenía nada de malo pasar tiempo juntos. Me negaba a dejar que el miedo escribiera algo inocente. El sendero estaba tranquilo, el cielo de un azul imposible. Hablamos de recuerdos, de sus planes para el futuro. Reí, me relajé, casi me convencí de que lo había imaginado. Todo, Anne. Hasta que los silencios se hicieron más pesados en un claro con vista al valle. Ethan se detuvo. Siempre has estado ahí para mí, dijo. Anne sonreí. Eso es lo que se suponía que debía hacer, pero él no le devolvió la sonrisa a Neras. Más que eso, algo en su voz me apretó el pecho. Me giré hacia él, buscando en su rostro la confirmación de que lo estaba malinterpretando. Pero su mirada era seria, demasiado seria. Creo que deberíamos volver, dije con voz temblorosa. Se está haciendo tarde. En cuando me giré, él me tomó la mano. Anne fue un gesto sencillo, y aún así, todo mi cuerpo reaccionó. He estado sintiendo algo, dijo en voz baja. Algo que no entiendo. Y creo que tú también lo has notado. El pánico me invadió. Retiré mi mano y di un paso atrás, mientras el peso de sus palabras me afectaba. Esto no puede pasar, dije, apenas respirando. Tenemos que detenerlo. La mirada en su rostro, herida, confundida, avergonzada, casi me destrozó. Lo siento, dijo, pero el perdón no lo hizo desaparecer.
mientras caminábamos de regreso en silencio. Supe una cosa con aterradora claridad, aun cualquiera que sea la línea que siempre nos ha mantenido a salvo. Acababan de cruzar y no tenía idea de cómo dibujarlo de nuevo en esa noche. El sueño se negó a llegar, me quedé despierto mirando al techo, repasando cada palabra, cada pausa, cada mirada de ese mismo día. Me repetía lo mismo una y otra vez. Esto es confusión, es temporal. Pasarán, tenía que ser así por la mañana. Ya había decidido que debía pasar en distancia a límites claros. Se acabó fingir que todo estaba bien. Apenas habló durante el desayuno. Se movía en silencio por la cocina, como si temiera ocupar espacio. Eso solo me dolió más de lo que esperaba. Quería preguntarle si estaba bien, pero no confiaba en que mi voz se mantuviera firme. Creo que sería mejor que volvieras al campus hoy, dije con cuidado, sin apartar la vista de mi taza de café. Solo, por ahora se quedó congelado. ¿Ya?, preguntó Ann. Creo que ambos necesitamos tiempo para aclarar nuestras ideas. Continué, este fin de semana nos ha dado cosas que no estábamos preparados. Él asintió lentamente, aunque pude ver la decepción instalándose en sus hombros. Lo entiendo, dijo. No quise complicar las cosas. Lo sé. Respondí en voz baja. Eso es lo que lo hace más difícil. Ann empacó su maleta en silencio, sin discusiones, sin protestas. Al irse, la casa se sintió vacía de una forma que nunca antes había experimentado. No solitaria, sino inacabada. Pasé los siguientes días sumido en la rutina, trabajo, en limpieza, en compras innecesarias. Cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Pero el silencio persistía. Cada habitación parecía recordarme lo fácil que era que la comodidad se convirtiera en incertidumbre. Luego, 3 días después, mi teléfono vibró. Nissan. Lo siento si me pasé de la raya. He estado pensando mucho en quedé mirando la pantalla más tiempo del necesario antes de responder a mí. Lo sé, ambos necesitamos espacio, ahora mismo. Él no respondió. Ese silencio permaneció conmigo más tiempo del que esperaban. Pasaron las semanas. En apariencia, la vida volvió a la normalidad. Pero en el fondo, algo parecía no resolverse, como una conversación interrumpida a media frase. Me preocupaba constantemente por él. ¿Estaba bien? ¿Se culpaba a sí mismo? ¿Lo estaba yo? Lo estaba yo. Una noche más tarde, apareció otro mensaje. ¿Es Ann? ¿Podemos hablar? No de sentimientos, solo hablar. Dudé. Mi instinto me decía que fuera cauteloso, pero evitar la situación para siempre tampoco era la solución. Bueno, yo escribí una llamada telefónica. Su voz sonaba cansada cuando respondió. He empezado terapia, dijo después de un momento. Necesitaba ayuda para entender por qué me sentía así. Sentí un alivio invadido por mí, mezclado con culpa. Me alegro, dije honestamente. No te culpo, continuó, y no espero nada de ti. Simplemente no quiero que esto arruine lo que teníamos. Sus palabras resonaron pesadamente en mi pecho. Se quedó en casa de un amigo cercano, en lugar de en su casa. Quedamos para tomar un café en un bar. La distancia se sintió incómoda al principio, pero también necesaria. Saludable. He crecido mucho este año, dijo con una pequeña sonrisa. No solo en edad. Ya lo veo, respondí. Y lo decía en serio. No había tensión en el ambiente. Ningún peso tácito nos oprimía. Solo 2 personas reconociendo un pasado complicado y eligiendo seguir adelante con responsabilidad. Cuando nos despedimos, me abrazó, brevemente y con respeto. Ann. Gracias, dijo. ¿Para qué? Por no rendirte conmigo, pero también por no dejar que las cosas fueran demasiado lejos. Esa noche, sola, en mi casa, por fin me permití respirar. Entonces, me di cuenta de algo importante. El amor no se trata solo de cercanía. A veces, se trata de moderación, de elegir lo correcto incluso cuando duele. Creí que habíamos hecho lo correcto, pero en el fondo también sabía algo más. Sanar no significa olvidar. Y el cierre no siempre llega cuando lo esperas. El tiempo tiene una forma de suavizar las cosas, sin borrarlas. Pasó un año después de aquella reunión de café. Un año entero de ajustes silenciosos, conversaciones cuidadosas y una lenta recuperación. Terminó otro semestre. Cambié,
de trabajo. La vida seguía su curso, incluso cuando partes de mí sentían que seguían en ese valle. Intentando comprender dónde había cambiado todo, seguimos en contacto pero de manera diferente, sin llamadas nocturnas, sin dependencia emocional, solo actualizaciones. Contactos ocasionales, el tipo de conexión que respiras sin presionar demasiado, y entonces, una tarde, llamó. Me graduaré el mes que viene, dijo. Me preguntaba si vendría San. No respondí de inmediato. No porque no quisiera, sino porque necesitaba ser sincera conmigo misma antes de decir que sí. Me gustaría, respondí finalmente. ¿Si estás seguro? Sí, dijo Ann. Creo que significa algo bueno. Esta vez, la ceremonia se celebró en una radiante mañana de primavera. Filas de familias llenaban el césped del campus, vitoreando, llorando y sosteniendo carteles. Me senté en silencio entre ellos, con las manos juntas y el corazón firme, como no lo había sentido en mucho tiempo, aun cuando Ethan cruzó el escenario, con la gorra ligeramente torcida y una sonrisa confiada y ganada. Sentí que algo subía a mi pecho en orgullo, ni confusión, ni miedo, en solo orgullo. Después, nos quedamos a un lado, lejos del ruido. De alguna manera, parecía Mayo Ere, no solo en apariencia, sino también en presencia. Tú hiciste esto, dije. No, la corrigió con suavidad. Aprendí a hacerlo, Sam. Esa distinción importaba. Caminamos por el campus, hablando de sus planes, una oferta de trabajo en otra ciudad, un nuevo comienzo. Mientras hablaba, me di cuenta de algo profundamente profundo. Él ya no me necesitaba como antes, y eso estaba bien. Nunca te di las gracias como es debido, dijo al detenernos cerca del borde del patio. Por poner límites, incluso cuando duele. Lo miré a los ojos, firme y tranquilo. Así es como se ve a veces el cariño. Él asintió. Ahora lo entiendo. Nos dimos un abrazo breve, respetuoso, con los pies en la tierra, sin tensión, sin vacilaciones, solo comprensión mutua. Mientras conducía a casa esa noche, el camino se extendía ante mí, familiar, pero más ligero. Pensé en lo fácil que habría sido manejar las cosas de otra manera, ignorar la incomodidad, desdibujar los límites, dejar que las emociones me guiaran sin sabiduría. Pero el amor, el verdadero amor, no lo exige todo. Protejan, no fingiré que fue fácil. Algunas conexiones dejan huella incluso con cuidado, pero esas huellas no tienen por qué ser heridas. A veces, son recordatorios de crecimiento. Hoy, la casa vuelve a estar en silencio, pero ya no se siente vacía. Cuando pienso en Ethan ahora, no siento culpa ni confusión. Siento alivio, respeto, gratitud. No nos perdimos el uno al otro. Simplemente encontramos la manera correcta de permanecer el uno en la vida del otro, y quizás esa sea la lección más difícil de todas, que cuidar profundamente no siempre significa permanecer cerca, y dejarse ir no siempre significa alejarse. Algunas historias no terminan con respuestas, terminan con la paz.